Reflexión: la ira de Eliú. Nuestro texto inicial se encuentra en Isaías 55, verso 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuán a menudo las personas citan frases del libro de Job, incluso dichos de Elifaz, de Bildad o de Zofar. Como hemos visto, ellos tenían muchas cosas buenas para decir, pero se deben cumplir todo lo siguiente para que tengan éxito. Hacerlo en el tiempo adecuado, en el lugar adecuado, con la persona adecuada, las circunstancias adecuadas y con el espíritu adecuado. Leemos en Proverbios 25, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Lamentablemente estas no fueron las palabras que Job escuchó de sus amigos, y se puso peor porque de tres, las personas que hablaban equivocadamente, apareció una más en escena. Aún después de la poderosa expresión de fe de Job, como vimos, el combate verbal continuó. A lo largo de todos los capítulos vistos, siguieron los argumentos sin que nadie cediera en su posición. Cada consolador acusando a Job de no tener razón de quejarse, y Job les respondía. Si podemos obtener alguna lección del libro de Job, es que todos necesitamos humildad al hablar de Dios y del modo en que actúa. Podemos conocer alguna verdad, pero no necesariamente sabemos la mejor manera de aplicar las verdades que sabemos. Mira el mundo natural que te rodea y piensa en lo limitados que somos de lo que conocemos, aún de las cosas más sencillas. Desde el libro de Job, capítulo 26 al 31, Job da su discurso final a los tres hombres. Al concluir el capítulo 31, Job ha estado hablando acerca de la clase de vida buena y justa que llevaba, y que nada justificaba lo que estaba ocurriendo ahora. Finalmente, el último versículo de este capítulo dice: aquí terminan las palabras de Job. En el capítulo 32, por primera vez se menciona a Eliú, y aunque quizás llegó más tarde, había oído algunas de las largas discusiones y se encendió de ira porque no estaba satisfecho con las respuestas que oyó durante la parte de los discursos que pudo oír. En los siguientes capítulos, Eliú procuró dar su explicación sobre lo que él comprendía de los temas que todos esos hombres habían analizado a causa de la calamidad que cayó sobre Job. Eliú se apresuró equivocadamente a juzgar a Job. Se enojó porque en su mente distorsionó la verdadera posición de Job, malinterpretó las palabras de otros, como a veces hacemos muchos de nosotros. Debemos aprender a escuchar mejor y ponernos en el lugar de la otra persona para que haya un mejor entendimiento. Eliú no añade algo nuevo o fundamental que cambie la dinámica del diálogo. Pareciera que repite los argumentos que los otros tres habían dado en su intento de defender el carácter de Dios en contra de la injusticia de los sufrimientos de Job. Tal vez lo que podemos ver en Eliú, como en los otros hombres, es el temor de que Dios no sea como ellos creen. Él repite verdades acerca de la bondad, la justicia y el poder de Dios. Si todo esto es cierto, entonces, pensaba Eliú, la única conclusión lógica a la que pudo llegar es que Job estaba recibiendo lo que él merecía. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Has afrontado alguna vez una ocasión en que sucedió algo que te haya hecho temer por tu fe? ¿Cómo respondiste? La vida cristiana es compleja, y muchos, cuando llegan a ver de frente las verdades de la palabra de Dios, dudan y temen dejar de creer en aquello que por tantos años han creído, o en su ignorancia les hicieron creer. Es el temor lo que los inmoviliza para actuar de parte de la justicia divina, y estos muchos no hacen cambios radicales que son necesarios para obedecer los designios divinos. Dios no puede obligar a nadie a creerle y obedecerle, y Satanás tampoco, por cierto.
es la persona misma la que en base a sus temores y decisiones está decidiendo su futuro. No hay otra explicación ni otro camino. Estos 4 hombres, creyentes en un Dios de justicia, se encontraban en un dilema. ¿Cómo explicar la situación de Job de una manera racional y lógica que fuera consistente con su comprensión del carácter de Dios? Lamentablemente, en su intento de entender el mal que cayó sobre Job, terminaron en una posición que resultó muy equivocada. Elena de White ofrece un comentario a este respecto. Es imposible explicar el origen del pecado y del mal y dar razón de su existencia. El pecado y el mal son intrusos y no hay razón que puedan explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlos equivaldría a defenderlos. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado, dejaría de ser mal. Muy a menudo, cuando golpea la tragedia, la gente piensa, no entiendo esto, o bien, esto no tiene sentido. Esto era la queja de Job todo el tiempo. Hay una buena razón por la que Job y sus amigos no le encontraron el sentido a todo lo que estaba sucediendo. El mal mismo no tiene sentido. Si pudiéramos comprenderlo, si se adecuara a algún plan lógico y racional, entonces no sería tan malo, porque serviría a un propósito racional. Acerca de la caída de Lucifer, llamado después Satanás, y el origen de todo el mal que causó, ¿qué sentido tiene su caída? Ahora lo entendemos vívidamente nosotros, porque sufrimos y toda la tierra sufre hasta ahora por su causa. Leyendo Ezequiel capítulo 28, vemos a un ser perfecto, creado por Dios perfecto, en un ambiente perfecto. Era un ángel muy honorable y honrado, lleno de sabiduría, bello y cubierto de piedras preciosas. Es un querubín protector que estuvo en el santo monte de Dios. Y no obstante, habiendo recibido tanto, este ser se corrompió y permitió que el mal lo dominara. ¿Qué podría haber sido más irracional e ilógico que el mal que vino a infectar a Lucifer? Todo lo tenía para ser feliz siempre. Los personajes del libro de Job, como mortales que veían por espejo y oscuramente, actuaron desde el punto de vista muy limitado de la naturaleza del mundo físico y espiritual que tenemos. Es interesante que en todos estos debates acerca del mal que afectó a Job, ninguno analizó el papel del diablo, la causa directa de todos sus males, y aunque ellos pensaban que estaban en lo correcto, especialmente Eliú, sus intentos de explicar el sufrimiento de Job no alcanzaron su objetivo. Por supuesto, Job sabía que los intentos de todos ellos fracasaban. En los capítulos iniciales de Job tenemos algo que ellos no tenían. Sin embargo, los temas siguen siendo difíciles de comprender. No era su mal el que le produjo el sufrimiento a Job, sino que la bondad de Job hizo que Dios lo señalara ante el diablo. Entonces, ¿la bondad del hombre y su fidelidad a Dios causaron su mal? ¿De qué modo se entiende esto? Y aun si Job hubiera sabido lo que sucedía, ¿no habría él clamado, por favor Dios, usa a otra persona, devuélveme a mis hijos, mi riqueza, mis propiedades? Job no se ofreció como voluntario para ser probado. ¿Quién lo haría? Aunque Dios venció en este desafío con el diablo, sabemos que el diablo no reconoció su derrota. Cualquiera que sea el bien que resultó de lo que le pasó a Job, ¿valía la pena la muerte de todas esas personas y el sufrimiento de Job? Si nosotros tenemos tantas preguntas, imagina todas las que debió de haber tenido Job. Y aquí hay una de las lecciones más importantes del libro de Job. Vivir por fe, no por vista. Confiar en Dios y permanecer fieles a Él, aun cuando no podamos explicar las cosas que nos suceden. No vivimos por fe cuando todo está racionalmente explicado. Vivimos por fe cuando confiamos y obedecemos a Dios, como Job, aunque no tenga sentido lo que sucede a nuestro alrededor.
¿Cuáles son las cosas por las que debes confiar en Dios aunque no las entiendas? ¿De qué manera puedes seguir edificando esa confianza aun cuando no tengas todas las respuestas? Estos 4 hombres en el libro de Job, incluido Eliú, pensaron que podían explicar lo que le sucedía a Job con una sencilla relación de causa y efecto. La causa fue el pecado de Job, el efecto sus sufrimientos. ¿Qué podía ser más claro, teológicamente sólido y racional que eso? Sin embargo, su razonamiento estaba equivocado. Es un poderoso ejemplo del hecho de que la realidad y el Dios que creó y sostiene esa realidad no necesariamente sigue nuestra comprensión de cómo opera Dios y cómo funciona el mundo que Él creó. Para el filósofo alemán Immanuel Kant, la cuestión de justificar los caminos de Dios para el hombre es asunto de fe, no de conocimiento. Como ejemplo de una posición auténtica frente a la adversidad, Kant escogió a Job, que había perdido todo, menos una conciencia clara. Sometiéndose ante un decreto divino, él estuvo bien en rechazar el consejo de sus amigos que procuraron racionalizar su desgracia sin mencionar al diablo ni una sola vez. ¿Por qué fue esto? ¿Qué nos dice acerca de cuán limitados eran estos hombres en su comprensión a pesar de todas las verdades que conocían? ¿Qué es lo que su ignorancia podría enseñarnos acerca de la nuestra a pesar de todas las verdades que tenemos? Cuando nosotros mismos nos encargamos de manejar las cosas que nos conciernen, confiando en nuestra propia sabiduría para salir airosos, asumimos una carga que Él no nos ha dado y tratamos de llevarla sin su ayuda. Cuando creamos realmente que Dios nos ama y quiere ayudarnos, dejaremos de preocuparnos por el futuro. Confiaremos en Dios así como un niño confía en su padre amante. Entonces desaparecerán todos nuestros tormentos y dificultades, porque nuestra voluntad quedará absorbida por la voluntad de Dios. Las decisiones ahora harán que nuestra fe sea más fuerte o más débil. No importa todo el mal que nos rodea, y porque también hay grandes evidencias que Dios nos ama y nos busca, elijamos racionalmente confiar y seguir las instrucciones divinas ya reveladas en su santa palabra. Aquí encontraremos que Dios no es el causante del mal y aún Él sufre también por cada ser humano que creó, como sufrió al ver a su Hijo Jesucristo muriendo en esta tierra para pagar por nuestros pecados. Esta es la verdadera solución a nuestros sufrimientos y única salida lógica de todo aquel que busca ayuda de cualquier tipo. Por eso, hoy es un nuevo día para comenzar con Jesús y su santa palabra, la solución a todas nuestras congojas, problemas y sufrimientos. Que sea este mismo Jesús quien te bendiga. Son mis mejores deseos para ti.